¿Cómo estamos? Hoy vamos a estudiar nuestro material consultando a los profetas. Al finalizar el siglo XVIII, en la Edad Media más o menos, la Biblia se extendió con una gran influencia y el estudio de las profecías, particularmente el libro de Daniel y Apocalipsis, llevó a muchos estudiantes al convencimiento de algunas profecías muy importantes en su cumplimiento en este tiempo. Por lo tanto, empezaron a estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y señalaban un estudio en particular, es la profecía de los 1260 días, años, ¿no? Entonces, en este tiempo también había mucha apostasía, los creyentes en este periodo se habían retirado de algunas iglesias, ustedes saben que la filosofía había predominado y todo eso, ¿no? Pero en 1798, al parecer, estos acontecimientos confirmaban lo que la profecía estaba hablando. Por lo tanto, leyendo Mateo 24, Apocalipsis 6, hay muchas personas que justamente en este tiempo vivieron momentos complicados. Por ejemplo, el terremoto este gigante, ¿no? Que realmente fue fatal, y también la caída de las estrellas y el sol y la luna que se apagaron, etcétera, etcétera. Luego nosotros podemos ver en nuestro material que el 1 de noviembre de 1755 se produjo un gran terremoto en Lisboa, en Portugal, considerado lo más grande hasta este momento, lo cual los efectos en sentir ese terremoto fue en toda Europa del norte, África, hasta el cercano oriente, por lo tanto era terrible, ¿no? Podemos ver también que, por ejemplo, un día el sol se oscureció, ¿ok? En plena mañana, y en la noche la luna se puso roja, como que, como sangre. ¿Cuándo ocurrió esto? En 1780, el 19 de mayo. El 3 de noviembre de 1833, unos años después, también los meteoritos, en forma de meteoritos, ¿no? Empezaron a caer las estrellas en la zona oriental de Estados Unidos. Entonces todo esto se estaba cumpliendo y mucha gente estaba a la expectativa de lo que ocurría y lo que la profecía decía. Y surgieron muchos estudiosos con respecto a estos temas, ¿no? Es por eso que la Biblia, ¿no? Empezó a estudiar con respecto a las profecías, y es en este momento Ignacio de Loyola, el que fundó la Compañía de Jesús, empieza a estudiar, y luego Manuel de Lacunza y Díaz también empiezan a estudiar, por ejemplo, la famosa obra La Venida del Mesías, ¿no? En lo cual Lacunza dedica este libro en tres razones. Uno, obligar a los sacerdotes a poder desempolvar las Biblias y empezar a estudiarla. Dos, detener a los que corren al abismo de la incredulidad por falta de qué, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte, iluminar y ayudar a los judíos. ¿A qué? A ver cabalmente el conocimiento del Mesías. Entonces, en esta época nosotros entendemos también que las personas pensaban, o en su comprensión escatológica, pensaban que era bueno diseminar una corriente, el cual era pues que Cristo iba a venir, ¿no? Pero iba a venir después del milenio. Es interesante. Pero bueno, de todos modos, la cursa, en cambio, era premilenarista, no postmilenarista, como en esa época la corriente religiosa enseñaba. ¿Qué significa esto? Que la venida de Cristo precedería al milenio. Bueno, de esta manera nosotros entendemos y empezaron a surgir muchas personas en este tiempo. Ok, está Eduardo Irving, está José Wolf, los cuales estudiaron Daniel 8:14 acerca de la profecía del día por año, de las 2300 tardes y mañanas, etcétera, 1200 días, etcétera, etcétera, con respecto a los acontecimientos que estaban ocurriendo. Y es en este momento cuando Francisco Ramos Mejía, también podemos decir que era el adventista moderno, el cual aceptó los 10 mandamientos, el sábado, el bautismo por inmersión, etcétera, etcétera, empezó a estudiar también. Y es en este momento cuando más o menos en el siglo XIX, eh, alguien aparece, ¿no? Para nosotros muy conocido, Guillermo Miller. Guillermo Miller no tenía una preparación intelectual en un granjero, pero empieza a estudiar algo interesante, empieza a estudiar la misma temática de la Biblia, la profecía. Por lo tanto, él empezó a leer los textos bíblicos
y empezó a ver Daniel 8, el versículo 14, y dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Y empieza también a estudiar el día por año, y él da una fecha de los 2300 tardes y mañanas. Él dice que el 457 antes de Cristo empieza con el orden de la reconstrucción del santuario, del templo de Jerusalén, de las murallas con Artajerjes. Y él dice que esto va a finalizar en 1843-1844, con la profecía del día por año, un día, un año, un día, ¿ok? Que se muestra en Ezequiel también, que él dice que Cristo va a venir en esta fecha, en 1844. Por lo tanto, el santuario será purificado. ¿Qué significa purificación? Él dice que la tierra va a ser purificada, ¿no? Entonces, de esta manera, él también armoniza Iring y Wolf fijando la fecha de 1847, que es similar, un poco cercano, ¿no? Es en este momento cuando a Miller, por ejemplo, no quería predicar por miedo a equivocarse, pero empezaron. Joshua James, por ejemplo, un pastor, le invita a predicar un montón de veces. Por lo tanto, él empieza a predicar y los Milleritas empiezan a surgir, un movimiento gigantesco. Y consideran que el 22 de octubre de 1844 Cristo iba a venir, la segunda venida de Cristo se iba a dar. Por lo tanto, es impactante que se produjera un hecho interesante y lo llamaron el clamor de media noche. Por lo tanto, según Mateo 25:6, también ellos pensaron la profecía, ¿no?, de la segunda venida de Cristo y los últimos días. Es en este momento cuando ellos empezaron a vender sus propiedades, los chicos salieron de la escuela, renunciaron a los trabajos, vendieron a sus casas y se prepararon todos para qué, tan alegre, tan felizmente para el reencuentro con Cristo y pensaron que los muertos iban a resucitar, se iban a encontrar con ellos también. Pero ¿qué pasó? El 22 de octubre de 1844 no vino Cristo, ¿no? No vino Cristo y realmente un chasco increíble para todos. Y dice un pastor del momento que nos cuenta, dice, lloramos, lloramos toda la noche hasta el alba, dice. Después de que se había perdido su casa, los empleos, los trabajos, no habían cultivado, estaban en pleno invierno, las burlas de las personas, tenían que soportar un montón de cosas. Pero ¿cuál fue el error de estas personas? Ellos no habían hecho caso a las palabras de Jesús. ¿Y cuáles eran las palabras de Jesús? A Jesús le preguntaron, ¿cuándo? Dinos la fecha. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo tú regresas? Y Jesús, ¿qué les dijo? En Mateo 24:36 le dijo, Cristo le dijo, nadie sabe la hora de la venida del Hijo del Hombre, solo el Padre. Por lo tanto, nosotros no podemos dar fechas, no podemos decir cuándo va a venir Cristo, nadie lo sabe, solo el Padre. Por lo tanto, este fue el error de ellos, ¿no? Pero estudiaron la Biblia. Lo positivo es que Guillermo Miller ni siquiera era profesional, era un granjero, pero empezó a estudiar la Biblia para entender, ¿no? Y realmente vio que 1844 Santuario era purificado. Claro que sí, era una fecha correcta, pero la interpretación era equivocada. Cristo no venía, sino que Cristo entraba al lugar santísimo en el santuario celestial para expiar nuestros pecados. Entonces, que Dios te bendiga, joven señorita, y que podamos aprender de este tema, de que Cristo viene pronto. Pero no sabemos, pero ¿qué tenemos que hacer mientras estamos? Prepararnos. Por lo tanto, no te olvides de enviarme tus deberes, el mapa mental del tema, la página 61 tiene 4 preguntas del cuestionario, mandármelo y tus 2 reglas de palabra, que son 2 textos. Así que vamos a orar en este momento, ¿vale? Inclina tu cabeza donde estás. Buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por este tema. El don de la profecía, Señor, en tu palabra está todo escrito, todo lo que va a ocurrir, pero realmente no sabemos cuándo tú vas a venir. Pero ayúdanos a entender, a confiar en tu venida y estar preparados para poder estar a salvos y vivir contigo por siempre y para siempre. En estos tiempos de dificultad, de crisis, Señor, confiamos en ti para que tú puedas acompañarnos y solucionar nuestros problemas. Por Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, chao.